Bienvenidos al análisis económico de hoy, miércoles 5 de agosto, en Geopolítica Diaria. Empezamos con una noticia que podría cerrar, aunque sea de forma provisional, uno de los frentes que más ha condicionado a los mercados de energía en los últimos meses. La agencia Axios informó esta madrugada, citando a un funcionario estadounidense y a fuentes regionales, que Estados Unidos, Irán y Omán están cerca de anunciar hoy mismo un acuerdo interino para reabrir el estrecho de Hormuz, la vía marítima por la que tradicionalmente ha transitado una quinta parte del petróleo que se comercia en el mundo. Según ese informe, el mecanismo duraría 60 días prorrogables, los barcos que entren al Golfo Pérsico navegarían por un corredor en aguas iraníes, los que salgan lo harían por una ruta en aguas de Omán, no se cobrarían peajes durante ese periodo, y el retirado de minas navales del Canal Central comenzaría en un plazo de 30 días. El detonante inmediato fue la declaración de ayer del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien adelantó que veía posible cerrar un pacto entre ayer y hoy. Conviene tomar esto con cautela, porque el propio secretario de Estado, Marco Rubio, matizó que hay avances pero todavía no existe un acuerdo definitivo, y medios citaron a fuentes de la Guardia Revolucionaria de Irán negando que el pacto esté cerrado, mientras el canciller iraní habría dado su visto bueno inicial mismo pendiente de la aprobación final del liderazgo supremo del país. Ese optimismo cauteloso ya movió ayer el precio del crudo con fuerza. El barril Brent cayó en torno a un 4% y perforó la barrera de los $80, mientras el West Texas Intermediate retrocedió con más intensidad, hacia la zona de los $75. El oro, sin embargo, se mantiene firme por encima de los $4.100 la onza, una señal de que buena parte de los inversores todavía no da por cerrado el riesgo geopolítico mientras el acuerdo no sea definitivo. Esa combinación de alivio petrolero y apetito por el riesgo fue precisamente lo que impulsó ayer a Wall Street a nuevos máximos históricos. El Dow Jones de Industriales subió cerca de un 1,7% y cerró en récord, el Standard & Poor's 500 avanzó casi un 2%, también en máximos, y el Nasdaq, de fuerte componente tecnológico, se anotó la mayor subida de los tres selectivos, por encima de un 2,5%. Ese impulso llegó esta madrugada hasta Asia, donde los principales mercados vivieron una de sus sesiones más fuertes de las últimas semanas. El índice surcoreano avanzó más de un 4% y el japonés Nikkei sumó cerca de un 3%, ambos tirados por los fabricantes de memoria y semiconductores. Detrás de ese repunte asiático hay dos motores que conviene distinguir. Por un lado, el rebote de Wall Street devolvió el apetito por el riesgo a la región. Por otro, avances anunciados en la industria de memoria de alta capacidad reforzaron la narrativa de demanda sostenida para inteligencia artificial, lo que impulsó con fuerza a fabricantes surcoreanos y japoneses de chips, además de a un gran grupo tecnológico nipón que presentó resultados trimestrales sólidos en su filial de telecomunicaciones, con una guía de crecimiento elevada para sus negocios de inteligencia artificial y computación en la nube. Ese mismo debate sobre si el gasto en inteligencia artificial se está traduciendo en beneficios reales estuvo detrás de otro de los grandes protagonistas de ayer, el fabricante de semiconductores Advanced Micro Devices. La compañía presentó ingresos récord de unos $11.500 millones, un 50% más que un año antes, con su división de centros de datos disparándose 107% gracias a la demanda de sus procesadores para servidores y sus aceleradores para inteligencia artificial. La dirección de la empresa, encabezada por Lisa Su, también elevó su previsión para el tercer trimestre por encima de los $13.000 millones, superando el consenso de los analistas. Pese a ello, la acción llegó a caer más de un 7% fuera de horario de mercado, en lo que varios analistas atribuyeron a la toma de beneficios tras un fuerte repunte previo y a cierta cautela sobre el margen bruto previsto, un contraste que ilustra lo exigente que se ha vuelto el mercado con cualquier señal que no confirme una aceleración continua de la demanda. Otro debut esperado fue el de la empresa aeroespacial SpaceX, que presentó ayer sus primeros resultados trimestrales desde su salida a bolsa en junio. La firma facturó unos $7.800 millones, muy por encima de la previsión del mercado de unos $6.900 millones, impulsada por el crecimiento de su negocio de Internet satelital. Las pérdidas operativas se redujeron de forma notable frente al trimestre anterior, aunque las cifras exactas de esa mejora difieren según la fuente consultada, por lo que conviene tomar la magnitud con cautela hasta que se conozcan los datos definitivos presentados ante el regulador.
En Europa, mientras la atención inversora se repartía entre Oriente Próximo y los semiconductores, la bolsa española consumó ayer un hito que llevaba semanas persiguiendo. El IBEX 35 superó por primera vez en su historia la barrera de los 20.000 puntos, apoyado en la misma caída del petróleo y en una temporada de resultados semestrales sólida para la banca y las energéticas, con una revalorización acumulada en el año superior al 15%. La sesión no estuvo exenta de ruido corporativo, ya que una de las ramas familiares accionistas de Acciona colocó una parte de su participación en el mercado, lo que provocó un fuerte retroceso puntual del valor. La otra gran historia que sigue abierta es la del yen japonés. Tras la intervención conjunta de Japón y Estados Unidos del pasado viernes, la primera de este tipo desde 1998, la divisa nipona llegó a fortalecerse hasta la zona de los 155 yenes por dólar, su nivel más fuerte en meses, aunque ayer cedió parte de ese terreno hasta rondar los 157. El mercado sigue de cerca si ese nivel de 155 logra consolidarse como suelo. El propio secretario del Tesoro estadounidense vinculó la intervención con la necesidad de que el Banco de Japón continúe subiendo tipos, mientras la operación, financiada en parte con apoyo de la Reserva Federal de Nueva York, provocó una fuerte venta de bonos del Tesoro estadounidense que llevó las rentabilidades a máximos de varios años. Esa tensión sobre la política monetaria tiene su reflejo en Estados Unidos. La Reserva Federal, bajo la presidencia de Kevin Warsh, mantuvo la semana pasada los tipos entre el 3,5 y el 3,75% por quinta reunión consecutiva, con 3 votos discrepantes que pedían directamente una subida, y el mercado no descuenta un recorte antes del otoño. La próxima cita del Banco Central será el 15 y 16 de septiembre, y antes de esa fecha llegan 2 referencias clave. Hoy mismo se publica el índice de servicios del Instituto de Gestión de Suministros correspondiente a julio, que el mes pasado se situó en el 54% y que el mercado espera vea una ligera mejora, después de que ayer el indicador equivalente de manufacturas sorprendiera al alza con su lectura más fuerte en 4 años. El viernes se conocerá además el informe de empleo de julio, para el que se espera una creación de puestos de trabajo moderada, todavía por debajo de las 100.000 nuevas nóminas, con la tasa de desempleo repuntando ligeramente. Fuera del eje atlántico, el Banco Central de Brasil anuncia esta noche su decisión de tipos, con el mercado descontando un recorte de 1/4 de punto que llevaría la tasa Selic hasta el 14%, tras haberse mantenido en el 14,25%, en un contexto de mejora de las expectativas de inflación pese a la cautela que había generado meses atrás la incertidumbre energética ligada al conflicto en Oriente Próximo. Por último, la posible fusión entre las farmacéuticas AstraZeneca y Bristol Myers Squibb, valorada en torno a los 400.000 millones de dólares, sigue sin novedades confirmadas. Ninguna de las dos compañías ha confirmado ni desmentido las conversaciones reveladas la semana pasada, por lo que la operación continúa como una historia abierta que el mercado vigila sin certezas. La economía global llega hoy a un punto de inflexión curioso, con el alivio geopolítico y el optimismo tecnológico empujando en la misma dirección que las bolsas, mientras el yen, los bonos y la política monetaria de las principales economías avanzan por un camino mucho más incierto. En las próximas horas, la confirmación o no del acuerdo sobre Hormuz, el dato de servicios en Estados Unidos, la decisión del Banco Central brasileño y, ya el viernes, el informe de empleo estadounidense, dirán si este optimismo tiene bases sólidas o si los mercados están corriendo por delante de los hechos. Hasta aquí el análisis de hoy. Gracias por escucharnos un día más. Si os ha resultado útil, seguid el canal, dadle a me gusta y compartid este episodio para que llegue a más gente interesada en entender la economía global.